Listo, ¿sale? Entonces, ahora recién nosotros acabamos de realizar lo que fue la práctica número 4, enfocada en la resolución de una actividad, un pequeño problema en la cual nosotros utilizábamos el tema de los promedios, realizando la petición de datos, declaración de variables, nombre del alumno y diferentes calificaciones. Posteriormente realizábamos una operación matemática haciendo uso del comando de asignación, ¿vale? Ahora, por ejemplo, bueno, más bien ahí a continuación nos adentramos en lo que fue jerarquía de operaciones, para recordar un poco acerca de ello, la asignación del resultado, donde ya nada más mostrábamos lo que recién estábamos nosotros queriendo mostrar, lo cual es el promedio de tal alumno, donde recuperábamos su nombre y se realizaba la operación necesaria, ¿vale? Este ejercicio que recién terminamos de hacer va enfocado en el tema del comando de asignación, ¿vale? Ahorita vamos a estar viendo el comando de asignación, precisamente como, perdón, lo vamos a estar viendo con ejercicios de operaciones, ¿sale? Con cada una de las diferentes operaciones, un tanto similar a algunos ejercicios que realizábamos en Java, nada más que sin la interfaz, ¿sale? Recordemos que aquí lo único que hacemos es manejo de pseudocódigo, es decir, nada más líneas de código, ¿sale? Nada más líneas y líneas de código. Entonces, después de esto ya nosotros vamos a ir aumentando, precisamente para ver más actividades, ¿sale? Ahorita de inicio ya tenemos lo primero, el comando de asignación para valores numéricos. Ya después lo utilizaremos para el tema de valores textuales, ¿va? Entonces, con esto nosotros vamos a enfocarnos en lo siguiente. Vamos a crear un archivo nuevo. Va a ser igual, como siempre, de preferencia grabarlo rápidamente. Práctica número 5. Ay, perdón, ya le puse el nombre. Guardarlo como práctica 5. Ahí está. Práctica 5, ahí está. ¿Sale? Y pues vamos a realizar nuevamente operaciones matemáticas, pero nos vamos a enfocar en otro tipo de ejercicio a continuación, ¿va? Promedios 2, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el ejercicio anterior nosotros realizábamos un algoritmo donde calculábamos el promedio de nuestros alumnos en base a únicamente 4 calificaciones. Pedíamos su nombre, pedíamos la calificación, realizábamos la operación matemática necesaria, se guardaba en su variable correspondiente, hacíamos la asignación de valores en pantalla y, para aprovechar de una vez el siguiente tema, vamos a utilizar nuevamente lo que es la asignación, pero esto lo vamos a unir justamente con la decisión, ¿sale? Permítanme un momento. Listo, ¿sale? Entonces, vamos a realizar un algoritmo en el cual, aparte de pedirnos el nombre, nos va a pedir más calificaciones, pero vamos a entrar en la condicionante de inicio para verla de manera sencilla por primera vez, ¿vale? La condicionante, recordemos que es el comando if o el comando si en español, ¿vale? Anteriormente lo veíamos en la materia de Excel o también lo veíamos en la materia de Java. Las condicionantes nos sirven para evaluar justamente 2 o 3 o más condiciones que nos van a dar como resultado un valor verdadero o un valor falso. En el ejercicio que vamos a hacer, el algoritmo nos va a pedir tanto el nombre como las calificaciones, calculará el promedio, pero aquí va a entrar en escena nuestra condicionante, en la cual, por ejemplo, dependiendo del valor del promedio, si es menor a 6, esa es mi primera condición, que en este caso, si el promedio del alumno va a ser menor que 6, el valor verdadero en pantalla va a ser que le muestre que está reprobado. Si la condición no se cumple, que en este caso no es menor a 5 o menor a 6, ahorita lo vamos definiendo, entonces el alumno tiene una calificación aprobatoria, ¿sale? Ese va a ser su resultado. Nosotros vamos a utilizar el tema de las condicionantes nuevamente de inicio de manera sencilla.
en la cual solamente estaríamos realizando una condición, nada más una, ¿sale? Si el promedio es menor a 6, reprobado. Si es mayor a 6, aprobado. Sencillo, simple, ¿sale? Para posteriormente nosotros más adelante ir aumentando el nivel. Como lo hicimos en algún momento con una interfaz similar en Java, donde por ejemplo si era menor a 5 se cumplía una condición, es decir, reprobado. Pero luego venía una doble condicionante, si es mayor a 5 pero menor a 6, no, perdón, mayor a 6 pero menor a 7, era una calificación regular, o como la pusimos en aquel momento. Si mal no recuerdo, habíamos jugado con los nombres en aquel entonces. Creo que le habíamos puesto si su promedio es mayor a 6 pero menor a 7, pasó de panzazo, ¿no? Algo así le habíamos puesto. Y luego entra otra condicionante, si es entre 7 y 8, regular. Si era entre 8 y 9, era un destacado o una calificación buena, algo así recuerdo que le habíamos colocado. Creo que era una calificación buena. Si era entre 9 y 10, o sea, mayor a 10, pero, perdón, mayor o igual a 9, pero menor a 10, era una calificación destacada. Y si era igual a 10, era una calificación excelente. Si era mayor a 10, era un error, porque no existen calificaciones del que sean mayores a 10, ¿sale? Bueno, si lo manejamos como criterio del 0 al 10, ¿no? Entonces nosotros ahí ya entrábamos en una serie de 11 condicionantes a la vez. Menor a 5, o era menor a 6, si era entre 6 y 7, 7 y 8, 8 y 9, 9 y 10, igual a 10, mayor a 10. Eran varias las condicionantes al mismo tiempo, ¿sale? Eso es algo que vamos a ir haciendo, aumentando un poco el nivel. Primero comencemos con algo sencillo, en la cual nosotros vamos solamente a calcular el promedio y en base de si se cumple la condición que sea mayor a 6, aprobado. Si no, reprobado y listo, ¿sale? Para entrar nuevamente en tema de la condicionante. Aquí estaríamos usando asignación, pero una vez aprovechamos para ver la condición, ¿va? Aquí sabemos nosotros que al final del día el código se puede reutilizar, ¿no? De eso se trata, de que los algoritmos, de que los programas, las aplicaciones nos faciliten las cosas. Entonces, por ejemplo, en teoría va a ser o va a iniciar de la misma manera que la práctica anterior. Entonces, no pasa nada si ustedes dicen, ¿saben qué? Pues voy hacia acá, mi práctica número 4, copiamos esto que tenemos nosotros aquí y lo pegamos aquí, ¿sale? No pasa nada, ¿sale? Es totalmente válido, al final del día de eso se trata. Aquí lo único que haríamos sería agregar el resto de las materias, ¿sale? Porque ahorita nada más estamos haciendo la petición de datos y declaración de variables con 4 calificaciones. Como nos estamos enfocando en las materias o en las calificaciones de diseño gráfico, vamos a echar las otras 4, ¿sale? Entonces, aquí en teoría, pues puedo hacer sin problema lo siguiente. Vuelvo a pegar, elimino este texto de aquí, borro la variable de nombre y ahora sí, Photoshop, Illustrator, Audition, Premiere, nos faltaría la materia de Lightroom, nos faltaría InDesign, nos faltaría Muse y nos faltaría Animate, ¿sale? Ojo con esto. Está bien si nosotros hacemos este paso, copiar y pegar, no tiene nada de malo, ¿sale? Lo único que tienen que tener en cuenta es el tema de las variables, ¿sale? Aquí tengan cuidado con volverles a cambiar el nombre, porque si no, nos va a marcar, no un error, porque chequen que no nos marcaría un error, pero si yo aquí dejara, por ejemplo, vean, calificación de Premiere. Cuando me pide la calificación de Premiere, yo asigno un valor, por ejemplo, un 8. Pero como no le cambié el nombre a la variable, y es lo mismo que cuando me pregunte la de Animate, y en Animate, por ejemplo, saqué 10, en teoría le estaríamos volviendo a asignar el 10 a la de Premiere, y Animate se queda precisamente sin calificación, ¿sale? Entonces, ahí está. Una variable para el nombre y una variable correspondiente por cada una de las materias del módulo de diseño gráfico. Listo, ya tenemos todo. Ahora sí, petición de datos y declaración de variables, ¿sale? Ya estamos haciendo nosotros este paso.
que es lo que viene a continuación, la operación matemática. Es decir, calcular el promedio, ¿sale? Nuevamente, se puede escribir, ¿sale? Hace un momento nosotros colocamos lo que fue el comando de asignación dándole clic izquierdo aquí, clic izquierdo, y aparecía la variable y aparecía la expresión, junto con el panel de ayuda. Cierro el panel de ayuda, pero estaba aquí el de variable y expresión, y nada más cambiábamos los resultados, ¿sale? Eso lo hicimos hace un momento, pero también se puede directamente escribir aquí, por ejemplo, la variable promedio, pero ojo, lo que tenemos que escribir, que está ahorita aquí al centro, es el operador menor que y guión medio. Esto es importante, esto es parte de la asignación. Nosotros, si lo hacemos manualmente, debemos de colocarlo sin ningún problema con la tecla menor que y guión medio, ¿sale? Esto nos indica que estamos a punto de crear una estructura o un comando de asignación. Este paso no podemos omitirlo. Como ahorita voy a crear la variable promedio, pero tengo que colocar carácter menor que y el guión medio para indicar que estamos a punto de hacer la asignación. Ahora sí, comienzo con la asignación. Abrimos paréntesis para indicar la jerarquía de operaciones que necesito primero realizar la suma de todas y cada una de las calificaciones de las materias. Hecho esto, paso después del paréntesis a la operación, a la división, que sería entre 8, ¿vale? Y listo. Vamos a colocar lo que sería la variable de la calificación de Photoshop más la calificación de Illustrator más la calificación de Audition más la calificación de Premiere más la de Lightroom más la de InDesign más la de Muse más la de Anime. Ahí está. La operación ya se vuelve algo muy extenso, está bien, no pasa nada. Y ahorita nosotros estamos calculando el promedio sin mayor complicación. Y ahí está. Promedio es igual a esta calificación más esta, más esta, más esta, más el resto y cada una de ellas. Todo entre 8. ¿Va? Perfecto. Después de hacer el cálculo del promedio, lo único que hacemos ya ahora sí es la asignación de resultados en pantalla. Se puede hacer esto sin ningún problema. Luego, por ejemplo, regreso y en la asignación copiamos de la práctica anterior. Pegamos y listo. ¿Sale? Podemos ejecutar de una vez inclusive el programa. Tecla de función F9. Ahí está mi nombre y la de Photoshop. Supongamos Photoshop es el 10. En Illustrator es un 9. En Audition es un 8. Premiere echemos el 10. Lightroom otro 10. InDesign un 8, Muse un 7 y Animate un 8. El promedio es de 8.75. Ahí está, perfecto, ¿no? Se sobreentiende sin ningún problema que tenemos una calificación aprobatoria, ¿no? Nunca está de más que el mismo programa nos lo pueda indicar. Y de hecho, pues es justamente donde podemos aprovechar ahora lo siguiente. Después de que me muestre todo el resultado, aquí debe de aparecer lo siguiente, la condicionante, donde nosotros, por ejemplo, vamos a mostrarlo como un estatus, es decir, después de que me dice tu promedio es de tanto, en la parte inferior que nos indique tienes una calificatoria aprobatoria, tienes una calificación aprobatoria, se sobreentiende sin ningún problema que al tener ya 8, tener 7, tener 9, es decir que ya pasamos, ¿no? No está de más aprovechar el tema de la condicionante para que me lo indique en pantalla, para después de esto precisamente irle aumentando más el nivel, ir metiendo un ciclo anidado, una condicionante anidada, una condición dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. ¿Vale? Esto para nosotros realizar, como el ejercicio que les comentaba hace un momento, hasta 11 condicionantes al mismo tiempo, para indicar si la calificación está debajo de un valor, entre un valor y otro, entre otro valor y otro más. Es decir, menos de 6, igual, mayor o igual a 6, pero menor a 7. Mayor o igual a 7, pero menor a 8. Mayor o igual a 8, pero menor a 9. Mayor o igual a 9, pero menor a 10. Igual a 10 o mayor a 10. ¿Sale?
tal cual como un ejercicio que nosotros realizamos tanto en Excel como en Java. Con esto estaríamos viendo el tema de los condicionantes anidadas, ¿vale? Pero mientras comencemos con la primera. Condicionante, ¿sale? Nuestra condicionante será que si el promedio es mayor, incluso esto puede ser después o antes del mismo promedio. Aquí. Después del promedio, aquí vamos a poner la condicionante, para que al final ya nada más sean los resultados. O lo podemos dejar después. Dejémoslo después, para llevar el orden que estábamos ahorita teniendo, ¿sale? Hago la operación matemática, hacemos nuestra asignación de los resultados y a continuación aquí estaríamos aplicando nuestra condicionante, ¿sale? Vamos al siguiente comando, que es el comando si o el comando if, ¿sale? Le damos un clic izquierdo y ya va a aparecer aquí en pantalla toda la instrucción, o lo que nosotros conocemos como la sintaxis, ¿sale? Recordemos que la sintaxis es precisamente la manera en la que nosotros usamos este comando en pantalla. Lo que nosotros vemos ahorita de inicio son tres cuestiones que podemos cambiar: la expresión lógica, el valor verdadero y el valor falso. La expresión lógica es precisamente la condición que nosotros queremos comparar. Si se cumple, entonces vamos a aplicar un valor verdadero, ¿sale? Aquí está. Si la expresión lógica que nosotros estamos a punto de evaluar, que es nuestra condicionante, si se cumple, entonces en la acción verdadera, ¿qué es lo que queremos nosotros que diga? Si esta condición se cumple, ¿qué es lo que queremos que pase, que diga o que haga? Aquí lo ideal es, si mi promedio es mayor a 6, entonces el valor verdadero es que me indique que tengo una calificación aprobatoria. Ese es mi valor verdadero. Si el promedio es mayor a 6, entonces en pantalla me va a mostrar tienes una calificación aprobatoria. Si no, entonces que nos diga estamos reprobados. Esa es la acción falsa, en base a la condicionante que estamos a punto de colocar en la expresión lógica. Aquí nosotros podemos entrar en lo que sería una serie de condicionantes anidadas, como lo de ahorita. Si mi promedio es menor a tal valor, va, un valor verdadero, pero si no, puedo entrar en una segunda condición para ver si se encuentra en otro rango. Si se cumple, un valor verdadero. Si no se cumple, otra vez entro en otra condicionante y nuevamente, ¿sale? Si se cumple o no se cumple, si se cumple o no se cumple. Aquí ya estaríamos colocando un ciclo dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro, ¿sale? Entonces comencemos con lo primero, que sería la expresión lógica, en la cual nosotros vamos a utilizar justamente nuestra condición de la siguiente manera. Si el promedio es mayor a 6, mayor o igual, ¿sale? Ahorita lo vuelvo a mencionar del igual, porque recuerden que si tiene peso de lo que significa, ¿sale? La condicionante siempre la vamos a colocar entre paréntesis, ¿va? Eso no hay ningún problema. La condicionante va entre paréntesis y posteriormente el nombre de la variable que nosotros vamos a querer comparar, tanto el nombre de la variable como la condición, que en este caso nuestra condicionante es mayor que, ¿sale? A ver, permítanme un momento. Listo, ¿sale? Entonces ahora, por ejemplo, ya tenemos lo que es mi condición, siempre entre paréntesis, colocamos la variable que estamos nosotros a punto de comparar, colocamos el operador necesario dependiendo de qué es lo que nosotros queremos comparar. Recordemos que aquí, por ejemplo, esto se les conoce como operadores lógicos. Pues voy a estar colocando aquí todos y cada uno de ellos en pantalla.
Aquí, por ejemplo, nosotros dentro de la condicionante tenemos lo que se conoce como operadores lógicos. Anteriormente ya los hemos utilizado. Estos van muy de la mano con las condicionantes. Tenemos, por ejemplo, lo que son 6, lo que es el operador mayor que, mayor o igual que, el que justamente es menor que y menor o igual que, ¿sale? Y de la misma manera el que es un operador lógico para decir si los valores son exactamente iguales, que es el igual, o el diferente, si en este caso es diferente del que nosotros tenemos almacenado o registrado. Son 6 los operadores lógicos que nosotros podemos utilizar. El único que puede estar cambiando dependiendo del lenguaje de programación es el de diferente. El de diferente es el único que va a estar cambiando de acuerdo al diferente lenguaje. No es el mismo en PHP, no es el mismo en Java, y por ejemplo en Python o en Ruby también cambia, ¿sale? El operador de diferente suele ser con otro tipo de carácter. Por el resto es lo mismo en todos, mayor, menor o igual, ¿sale? Recordemos que es importante y si es una diferencia enorme, por ejemplo, el tema del mayor que o el que es mayor o igual, ¿sale? Este simple carácter, que en teoría nada más es va a la derecha, nada más es agregarlo a la derecha, nos sirve para evaluar toda una condición similar. No es lo mismo, por ejemplo, si nosotros quisiéramos colocar como el de ahorita, ¿no? Si el promedio es mayor a 6, entonces está aprobado, ¿no? De manera sencilla, así es. Si yo le quito el igual y lo dejo en mi condicionante como si promedio mayor o igual a 6, entonces va a ser una calificación aprobatoria. Aquí el detalle es el siguiente. Si mi promedio, por ejemplo, es 6.1, sí entra en la condición. Si es mayor que 6, entonces sí estoy aprobado. Si mi promedio es 6.3, 6.4, 6.8, inclusive que fuera 6.02, es mayor a 6. Eso estamos en lo correcto y aquí me indicaría valor calificación aprobatoria. Pero si mi promedio fuese exactamente 6, y como aquí la estamos evaluando como nada más mayor a 6, aquí viene el error. Aquí, si yo dejo esto de esta manera y mi promedio, por ejemplo, fuera 6, como no es mayor, sino al contrario, es igual, el operador lógico no comprende esa acción y lo identifica como si fuese menor, por ende me daría un valor falso. Es decir, si yo aquí no le agregara el igual, entonces, y yo tuviera una calificación de 6, el programa al no evaluarlo como mayor que esta condición, en automático me mandaría el valor falso y me diría que estoy reprobado, aunque en teoría no lo estoy, ¿vale? Esto por el tema del operador igual, para decir que este mismo valor también entra en la condicionante probatoria, ¿va? Promedio mayor o igual a 6. Es lo mismo que nosotros decíamos con las edades. Si por ejemplo dijéramos, si eres mayor de 18 ya puedes tramitar tu credencial de lector, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, en la condicionante omito el igual y si la edad, por ejemplo, resulta que tengo los 18, pero la condicionante me dice, si eres mayor de 18, puedes tramitar tu credencial de lector, ¿no? Si yo omito ese detalle del igual, aunque tuviese 18, el programa me diría que soy menor de edad. Es la importancia de nosotros colocar correctamente el operador igual, ¿sale? Para que nuestra condicionante sea mayor o igual al valor que vamos a estar tomando en consideración, ¿sale? Entonces aquí ya sería, si el promedio es mayor o igual a 6, perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente, un comando de escritura que me indica tienes una calificación aprobatoria. O simplemente estás aprobado. Para más sencilla. Si no se cumple esta condicionante, perfecto. Entonces ahora sí, escribimos estás reprobado. Como podemos ver, va a ser algo sumamente sencillo, ¿sale?
Si el promedio es mayor o igual a 6, entonces que nos aparezca en pantalla un texto que nos indica que hemos aprobado las materias. En el caso de que no, que estamos precisamente reprobando, ¿vale? Ya le podríamos agregar más texto sin ningún problema. Hacer más grande la instrucción todavía, indicarle, por ejemplo, el promedio de tal alumno es de tal. Tú has cumplido satisfactoriamente el módulo de diseño, ¿no? Por ejemplo, o alguna otra instrucción. Ya eso todo es totalmente editable. Ya nosotros lo podemos ajustar de acuerdo a como nosotros queramos. Aquí lo importante es tener en cuenta lo siguiente. Mi condicionante debe de ir entre paréntesis. Tengo que estar comparando tanto las variables, usar el operador lógico correspondiente, y el valor que yo voy a estar comparando podemos asignarlo nosotros o podemos tomarlo como referencia a través de una variable. Es decir, si yo tengo una variable almacenada, la puedo usar como punto de comparación. Si no, sin problema, pues uso un valor específico en pantalla, como el que estamos viendo nosotros aquí en este momento. Dejen regreso a la pantalla y ahí está, sale. Petición de datos y declaración de variables. Pedimos el nombre, pedimos las calificaciones, hacemos la operación matemática necesaria, se calcula el promedio, el programa ya lo sabe. A continuación hacemos la asignación de resultados, ya que nos indica cuál es nuestro promedio. Y enseguida nosotros hacemos la condicionante y utilizamos los operadores lógicos para indicar en una línea extra si estamos aprobados o reprobados. Digo, esto se sobreentiende sin ningún problema, ¿no? Si sé que mi promedio es 8, pues en automático que ya aprobé. Pero ahorita es para ir viendo más o menos cómo es que funciona el ciclo. Nuevamente, perdón, la condición. Nuevamente nosotros aquí vemos palabras reservadas, como la palabra sí, que es justamente nuestro comando. El comando sí o el comando if. Si se cumple esta condicionante, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Valor verdadero, estás aprobado. Si no, aquí inclusive nosotros lo veíamos como if y else en Java, que era el if, abrimos paréntesis, llaves, valor verdadero. Si no, bueno, aquí va la llave. Si no, era el else, abríamos llave, valor falso, cerrábamos llave, ¿vale? Así era un ejemplo de cómo nosotros lo manejábamos precisamente en Java. Era el if, venía mi condición, si abríamos llaves, si se cumple, valor verdadero, se cerraba llave. Si no se cumple, y de hecho esta la cerrábamos aquí, para una estructura de código más cómodo, porque aquí era cerrando la instrucción con punto y coma. Era así. If, condición, ¿sale? Si esta condición se cumple, abrimos llave, valor verdadero, punto y coma. Cerrábamos la llave, y el else era si no se cumple, abríamos llave, valor verdadero, punto y coma, cerrábamos llave, ¿sale? Esta era la estructura o la sintaxis del comando if en Java. Sí, pueden ver que por ejemplo aquí es similar. El if, mi condición. Entonces, esta es una palabra reservada extra, nada más como guía, porque ya se sobreentiende. Si mi condición se cumple, entonces aplicamos un valor verdadero. Aquí está. Si no, es el else, valor falso. Y cerramos nosotros el fin con las llaves, ¿sale? Esta es la estructura de un código con el comando de si o condicionante o el if, ¿vale? Como nosotros lo llegamos a conocer. Muevo nuevamente la pantalla y ahí está. Solamente queda probar. Tecla de función F9, ingresamos mi nombre, ingresamos las calificaciones. Vamos a regresar aquí porque ese valor fue muy lejos, fue un 80. La de anime, ahí está. El promedio de Excel es de 8.25, estás aprobado, ¿sale? Aquí ya este texto pues, precisamente lo vamos a cambiar.
el texto que está aquí en la parte de la condicionante lo debemos de cambiar por uno más estructurado, ¿vale? Vamos a empezar a utilizar un sí dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro, ¿vale? Un sí anidado. Esto para ir realizando prácticas un poquito más completas, ¿sale? Entonces, con esto nosotros, a través de la práctica número 5, estamos aplicando lo que serán petición de datos, declaración de variables, operación matemática y asignación de resultados, pero esto aunado a lo que va a ser el tema de las condicionantes usando los operadores lógicos necesarios, ¿va? En la siguiente vamos a aumentar un poco el nivel haciendo la condicionante anidada.